Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Tenía mucho tiempo que no hacía un videito y en esta ocasión te traigo la información que ustedes me han pedido sobre la persona que me estuvo asesorando en estos últimos 4 meses de mi cambio de carnívoro a keto. Sin más preámbulo, te dejo con el video. Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Mi nombre es María José Francisco, soy licenciada, especialista en nutrición clínica. Eso quiere decir que veo patologías desde algo, digamos, sencillito como un intestino irritable, un estreñimiento, hasta todo lo que comprende el síndrome metabólico, autoinmunes, neurodegenerativas y oncología. Entonces, mi abordaje con los pacientes es totalmente integrativo porque me abraza, o sea, vamos a decir que la ciencia base que me abraza es la medicina integrativa, en donde no solamente es importante lo que colocamos dentro del plato, sino también lo que está fuera del plato, es decir, pues nuestro contexto, nuestras relaciones interpersonales, el descanso, claramente la alimentación, la hidratación, el ejercicio y la suplementación. Perfecto. En el caso mío, cuéntame, ¿cuál fue el diagnóstico en base a la información que yo te di? Bueno, fíjate, tu caso dentro de, digamos, dentro del espectro metabólico no es complicado. Lo que pasa que como todos, y me incluyo, cuando tenemos 30, 35, 40 años con creencias arraigadas en nuestro subconsciente, lamentablemente la cultura femenina es una cultura muy marcada por los cánones de belleza y siempre vamos a conseguir mujeres que viven haciendo dieta, haciendo un mal uso de la palabra dieta, porque dieta significa los patrones nutricionales que yo hago en un día a día. No tiene por qué tener un nombre ni una etiqueta. Lo que pasa es que en la actualidad, por temas de marketing y reconocimiento, se les da un nombre. Entonces, como vivimos en ese bucle, muchas veces pues no entendemos el proceso, no sabemos realmente qué es lo que necesita nuestro cuerpo y en el interín nosotros arriesgamos nuestra salud. Todos hemos pasado por allí y obviamente ha sido tu caso. Tú has tenido pues muchos intentos de dieta, has tenido acercamientos buenos, otros no tan buenos, ya de eso vamos a hablar. Y obviamente, ¿qué pasa? Que cuando yo por X o por Y, porque todos tenemos distintas circunstancias de vida, pero no tenemos un buen background nutricional, hemos tenido historial de sedentarismo, es decir, nunca nos hemos movido. Culturalmente, la parte latina es muy de combinar distintos tipos de fuentes de carbohidratos, eh, de forma muy incoherente, subestimamos la cantidad de proteína que comemos. Entonces lo que hacemos es comenzar a condicionar nuestro entorno metabólico. Todo se inicia desde la inflamación. Comenzamos a inflamarnos y ante la inflamación, que es un ruido perenne que está recibiendo nuestro cuerpo, hay algunas células que se vuelven sordas. Y las células es el meollo del asunto, porque alrededor de la célula, que es donde está la membrana celular, que es la pared que recubre la célula, hay muchísimos receptores. Receptores para la insulina, receptores para los estrógenos, receptores para las hormonas tiroideas, etc. Entonces, cuando el cuerpo está muy inflamado, comienza la disfunción celular. Entonces, yo comienzo a ver alteraciones en mi entorno metabólico y en mi entorno hormonal simplemente porque la célula se vuelve sorda, se vuelve resistente a la acción de las hormonas, no se une a sus receptores, entonces yo comienzo a tener un entorno de, por ejemplo, en tu caso, hiperinsulinemia, que si yo como muchas veces al día y como muy alto en carbohidratos, yo voy a generar pequeños o más grandes picos de glucosa que por ende van a generar que mi páncreas libere insulina, gracias a Dios que es así, porque si no nos moriríamos. De, para eso pudiésemos preguntarle a un diabético de tipo 1 que al no producir insulina, pues puede morirse de una hiperglicemia, ¿ok? Necesita insulina externa porque si no se muere. Pero en el caso de la diabetes de tipo 2 que es adquirida por malos hábitos, ¿qué pasa? Uno comienza con ese tema, mucha glucosa, mucha insulina, ¿ok? El exceso de insulina en el cuerpo genera mucha inflamación, radicales libres y estrés oxidativo. Obviamente, esto acuñado en el tiempo, o sea, sostenido en el tiempo, genera resistencia a esa insulina. ¿Qué quiere decir? Que ya las células se vuelven sordos a la acción de la insulina y la insulina no entra en contacto con sus receptores que están a nivel celular.
¿Y cuál es el efecto secundario de eso? Que esa glucosa que debería entrar a la célula muscular, a la célula del hígado, al eritrocito, que es el glóbulo rojo, no entra y queda en el torrente sanguíneo, comenzando a generar hiperglucemia, o sea, glucosas altas sostenidas en el tiempo. Y bueno, para nadie es un secreto que la glucosa sostenida en el tiempo glica, carameliza, endurece, oxida, es muy peligroso. Entonces, esa resistencia a la insulina, de verdad, que de allí a que la persona se convierta en diabética es un paso. O sea, dura más tiempo la persona que tiene hiperinsulinemia a resistente a la insulina, porque si tú consultas las guías médicas o los laboratorios, te das cuenta que los valores de laboratorio que separan a una resistencia a la insulina, que es una prediabetes, a una diabetes, son 2 puntos. O sea, es una tontera. Es una tontera. Cuando ya tú tienes resistencia a la insulina, como lo dice el doctor Carlos Jaramillo o el doctor Ken Berry, eso es tener diabetes. Eso ya es tener diabetes. Estamos llegando tarde, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo y repito, de la resistencia a la insulina a la diabetes es un paso. Entonces, también entender que el exceso de insulina en el cuerpo, aparte de generar inflamación, genera crecimiento, proliferación de muchas cosas en el cuerpo. Puede ser de masa muscular, punto positivo, estructuras, punto positivo, sobre todo cuando somos niños y estamos en desarrollo. Piel, si nos cortamos y tenemos una herida, es importante que haya proliferación de ese tejido para regenerar, pero luego tenemos la cara negativa de la moneda, que es el crecimiento del tejido adiposo, porque la insulina es una hormona de almacenamiento, y también la proliferación de masas en el cuerpo, nódulos, quistes, miomas, tumores, y para de contar. Entonces, obviamente, en tu caso, un antecedente de un desorden metabólico ha generado mucho almacenamiento de energía en el cuerpo en forma de grasa. Y la grasa no es un tejido inocuo, la grasa es un tejido endocrino, o sea, expele hormonas, tanto por ejemplo la leptina, que es la hormona de la saciedad, ¿ok? Por eso es que las personas obesas tienen resistencia a la leptina, hay demasiada leptina, ya no hace efecto, ¿ya? Entre otros factores, citoquinas proinflamatorias, pero también estrógenos, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que es el caso de muchas mujeres que seguramente nos van a escuchar, un desorden metabólico en donde comanda la insulina, hay exceso de grasa, creación de grasa, hay lipoinflamación, hay proliferación en el cuerpo y hay dominancia estrogénica. En nuestro contexto femenino, tener dominancia estrogénica no es bueno porque nosotros tenemos que tener un balance en el ratio de estrógeno y progesterona, porque si no, entonces tenemos desbalances en el ciclo menstrual, como por ejemplo un síndrome premenstrual acusado, mucho cólico, mucho sangrado, el sangrado es abundante, mucho malestar, mastalgia, que es inflamación de las mamas, migrañas, ¿ok? Muchos dolores de cabeza, etcétera, o ciclos muy largos o ciclos muy cortos, simplemente porque hace falta progesterona. A la par de eso, ese exceso de estrógeno, que también es una hormona proliferativa, puede generarnos entonces la creación de, por ejemplo, si la persona tiene ya predisposición, focos de endometriosis, por ejemplo, crecimiento de miomas, ¿ok? Aparte de eso, pues entender que todas las células tienen receptores para muchas hormonas y no van a escapar nuestras células inmunológicas. El sistema inmunológico, que recae en un 70% en el intestino, tiene receptores para el estrógeno. De hecho, los estrógenos son inmunoestimulantes. Por eso es que en las mujeres hay más enfermedades autoinmunes versus en los hombres que la testosterona es inmunoreguladora. Entonces, si yo tengo más estrógenos y hay muchos receptores, por ejemplo, hay muchos receptores, ¿cómo se llama? Los estrógenos pueden generar proliferación de macrófagos. Los macrófagos son los monocitos que cuando se lanzan al torrente sanguíneo son macrófagos y los macrófagos cuando explotan liberan estamina. Mm. Entonces, qué casualidad que las mujeres que tienen problemas metabólicos, ya sea desde una hiperinsulinemia hasta una resistencia a la insulina o diabetes, tienen grasa visceral, sobrepeso, obesidad y también suelen tener dominancia estrogénica, obviamente por eso mismo, y tienen sensibilidad a la histamina, respuestas histamínicas, alergias en el cuerpo. Y todo es una pescadilla que se muerde la cola. Y esto fue pues el diagnóstico que conseguimos contigo. Entonces, obviamente, pues, como siempre el abordaje tiene que ser con un orden lógico. El primer orden, lo primero es desaprender, corazón, ya tú sabes, uno tiene que desaprender
todas las cosas que uno ha aprendido y ha acuñado como ciertas en nuestro subconsciente, que nos han repetido, que hay que comer 5 veces al día, que no importa si comes de noche, que la proteína da cáncer, o sea, todas esas tonteras que hemos escuchado por mucho tiempo y que nos las hemos creído, que las grasas son malas, que tapan las arterias, que el colesterol es malo, pero los triglicéridos, mi amor, lo dejamos pasar. No, los triglicéridos no pasa nada, pero el colesterol es el malo de la película. O sea, todas esas cosas, yo, bueno, desde mi proceder, primero es reeducar, desaprender y atrevernos a hacer cosas distintas a la que hemos hecho toda la vida. Porque, por ejemplo, si somos una persona que tenemos un historial de haber hecho dietas y dietas y dietas, entonces nosotros entendemos que mismas acciones generan mismos resultados. Con lo cual, atrevernos a dar un paso distinto, a atrevernos a desaprender para aprender cosas nuevas, nos van a llevar a hacer acciones distintas. Y si nosotros hacemos acciones distintas, vamos a obtener resultados diferentes. ¿Ves? Entonces, eso es lo primerito. Punto número 2 que trabajamos contigo, bajar la inflamación. Bajar la inflamación es lo más importante. Y claro, y es interesante en tu caso porque ya tú tenías ciertos conceptos que habías trabajado en el pasado, como por ejemplo un acercamiento a la dieta cetogénica y un acercamiento a la alimentación carnívora, que desde mi punto de vista son estrategias maravillosas, pero sabiéndolas hacer. Porque yo puedo hacer una dieta cetogénica, como yo te lo expliqué, muy mala, a partir de antinutrientes, a partir de alimentos de muy mala calidad, proteínas que no son grass-fed, bañándome en lácteos, recordando que la caseína A1 es proliferativa. La caseína A1, lácteos derivados de la vaca, son buenos para el ternero. El ternero crece abruptamente. El bebé humano crece poco a poco. Son cargas hormonales totalmente distintas. O sea, hay incompatibilidad porque la caseína humana es A2 y la caseína de la vaca es A1. Y es importante porque ya hay mucha evidencia científica que las moléculas más agresoras para el intestino es el gluten, ¿verdad? La caseína A1 y toda la parte de antinutrientes del reino vegetal, donde entra el ácido fítico, el mismo gluten, las lectinas, los oxalatos, las solanáceas, los taninos. Entonces, hay mucha gente que se aventura. Tú pasaste por allí a hacer la dieta cetogénica, qué maravilloso, consiguen resultados porque ya por omisión, por quitar ciertas cosas que inflaman el azúcar, las bebidas azucaradas, los jugos de fruta, las frutas de alta carga glicémica, los almidones, etcétera, obviamente se comienzan a ver resultados, pero luego entonces llega la pared, el estancamiento, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le salgo adelante de mis síntomas inflamatorios? Mi piel está igual. Ah, bueno, entonces hay que mirar a donde uno tiene que mirar, que es la parte más importante, el intestino. Entonces hay que ver, bien, pero ¿cómo estás haciendo esa alimentación? Que fue lo que hablamos contigo. Entonces, fíjate, hay que depurar el tema de la calidad de las proteínas que estás consumiendo, que sean proteínas variadas, porque a veces nos quedamos pegados comiendo pollo, carne, cerdo, pollo, carne, cerdo. Y hay una amplia gama, pues están todos los peces azules, los peces pequeñitos que son súper interesantes, sardina, caballo macarela, bonito, arenques, anchoas, salmón ojalá salvaje, pero si no se puede uno lo omite, atún salvaje si no se puede uno lo omite, o si no uno puede comerse una ventresca de atún que viene en latica en aceite de oliva y no pasa nada, trucha, están los pescados, los mariscos, está el cordero que es maravilloso, el lamb en Estados Unidos espectacular por su perfil nutricional. De hecho, en estos días escuché un podcast de un médico hablando de que a nivel de perfil nutricional, uno de los alimentos que más omega 3 tiene, que uno creería que son los peces azules, ¿verdad? Y los mariscos y todo eso, dijeron que era el cordero. Yo me quedé loca. Tengo que profundizar más en la materia para saber si eso es verdad. Claro, porque el cordero es un animal pequeñito y no lo pueden modificar, o sea, no le pueden dar balanceado, ni le pueden inyectar hormonas. Entonces, en teoría, pues sería una buena opción. Carnes de caza, venado, jabalí, este, la ternera o la res, buscando que sea de animales alimentados con pasto. Y si no me lo puedo permitir porque es muy costoso, comprar cortes magros, porque ya sabemos que el tejido adiposo en todos los mamíferos, entran ahí humanos y entran animales, es un tejido protector. Ahí se almacenan las toxinas liposolubles, las hormonas son liposolubles, se almacenan allí y todo lo que le pueden inyectar a un animal se va a almacenar allí. Entonces, si nosotros no podemos permitirnos a nivel de presupuesto consumir, por ejemplo, en Estados Unidos, grass fed, grass finish, o sea, que nos diga que desde el inicio hasta el final el animal fue alimentado correctamente,
Bueno, yo compré cortes magros y balanceo el ratio de grasas apoyándome más en las grasas monoinsaturadas como aceite de oliva, aceitunas, aguacate, aceite de aguacate, en las saturadas del aceite de coco, del cacao, ¿sí? O sea, me muevo por otros lados o de repente invierto más en huevos free range, o sea, de gallinas criollas, libres de jaula, libres de hormonas, que llevan sol de verdad, que tienen ritmo circadiano. Entonces, eso fue lo que trabajamos contigo, o sea, corregir una alimentación, buscar calidad, que no es lo mismo hacer una dieta cetogénica de Google, ¿verdad? Una gente puede hacer una dieta cetogénica a partir de comer McDonald's y le quitas el pan, Sí, pero tú me pero dirás, los marcadores inflamatorios, sí. claro, y cómo estás dañando el intestino, ¿verdad? Y eso va a repercutir, si repercute en el intestino, repercute en tu cerebro, en tu forma cómo piensas y cómo te sientes, porque todo está conectado. Entonces, trabajar la calidad de las proteínas es muy importante y darle prioridad, o sea, no subestimarlas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le digo a las personas, mira, si tú no eres una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa, hablemos de un Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, que, no es- que ya es otro tipo de desorden, pero, o una enfermedad de Huntington, Meniere, o Guillain-Barré, que son temas neurológicos importantes que requieren una cetosis profunda, o tienes un cáncer, ¿verdad? No necesitas estar en cetosis profunda, y puedes jugar con los ratios e irte a una dieta cetogénica modificada y aumentar más la cantidad de proteína, porque la proteína es crucial, primero, para ofrecer saciedad, y por su perfil nutricional es el macronutriente más importante. Tomemos en cuenta para las personas que nos están escuchando que desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie somos proteína. Si te revisas la mano, o sea, tú estás viendo proteína. Proteína más Sí. abundante es el colágeno. En cuanto a eso de la proteína, ¿en qué momento es que se convierte en glucosa? Hasta Porque aquí esta primera parte del video. Para la próxima le pongo una segunda parte. Aunque la conversación estuvo muy buena y da para más, no lo quise extender mucho. Así que nos vemos en la próxima.